La Unión Soviética prefirió ejecutar a un inocente y dejar libre a un monstruo durante 12 años antes que admitir que en el paraíso comunista existían los asesinos en serie. Hoy desglosamos la cacería de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Hola, soy Mónica, bienvenida y bienvenido a mi canal. Si te apasiona explorar el lado más oscuro de la mente humana, desde true crime y asesinos en serie hasta teorías conspirativas y lo paranormal, asegúrate de seguirme en todas mis redes. Cada semana abrimos un expediente que el sistema prefirió archivar. Entre 1978 y 1990, Chikatilo operó a lo largo de miles de kilómetros de vías ferreras. Se le probaron 52 homicidios, aunque confesó 56. A lo largo de este documental analizaremos cómo la opacidad del Estado le otorgó una cobertura perfecta. Descubriremos el insólito error de laboratorio que le dio una licencia científica para matar y presenciaremos el histórico interrogatorio en el que un psiquiatra logró lo imposible, romper la mente del asesino en su propia celda. Para entender el origen de esta patología debemos retroceder a 1936, en la aldea ucraniana de Yablochnoye. Chikatilo nació en pleno Holodomor, la devastadora hambruna provocada por las políticas de Stalin. Creció escuchando un relato familiar aterrador, que su hermano mayor Stefan había sido secuestrado y canibalizado por sus vecinos en desesperación. Aunque nunca se encontraron registros oficiales de Stefan, para Andrei el cuerpo humano quedó asociado desde niño con el trauma y la violencia destructiva. A esto se le sumó el estigma social de su padre Iván Chikatilo, quien fue capturado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, la doctrina de Stalin tildaba a los exprisioneros de traidores al régimen, sometiendo a la familia a un constante rechazo social. Tras un intento fallido de estudiar ingeniería por falta de influencias políticas, realizó el servicio militar en las tropas de la frontera de la KGB. Fue en su juventud cuando descubrió su severa impotencia sexual. Al ser incapaz de mantener relaciones convencionales, comenzó a desarrollar fantasías oscuras donde solo el sometimiento y el dolor ajeno le provocaban excitación. A pesar de sus desviaciones, construyó la fachada soviética ideal. Se casó, tuvo 2 hijos, se graduó en licenciatura rusa y en 1960 se afilió al Partido Comunista. Aunque fue expulsado discretamente de varios internados por tocamientos indebidos a alumnos, en 1978 consiguió el puesto perfecto, inspector de suministros para una empresa estatal. Ese trabajo le daba pasajes de tren pagados y la excusa ideal para viajar constantemente por toda la región sin levantar sospechas. El 22 de diciembre de 1978, en la comunidad de Shakti, Chikatilo compró en secreto una pequeña choza de madera cerca del río Grushevka. Ese mismo día, atrajo a la pequeña Yelena Zakotnova, de 9 años, prometiéndole dulces. Al intentar abusar de ella en la caseta y chocar contra su propia impotencia, entró en un frenesí violento y la atacó con una navaja antes de arrojar el cuerpo al agua. La presión de las autoridades superiores sobre la milicia local fue inmediata. Incapaces de encontrar rastros del verdadero culpable, los investigadores buscaron la salida más rápida. Revisaron los expedientes de la zona y fijaron su atención en Alexander Kravchenko. Kravchenko tenía un antecedente pesado. A los 17 años había sido procesado por el crimen de una joven, delito por el cual ya había pagado su condena completa en prisión y se encontraba libre y rehabilitado. Para la policía, su pasado lo convertía en el culpable perfecto. Alteraron los peritajes, amenazaron a su esposa para que retirara la coartada que lo ubicaba en la casa a la hora del crimen y lo presionaron hasta obtener una confesión obligada. En 1983, Alexander Kravchenko fue ejecutado de un tiro en la nuca por un crimen que no cometió. Al ver que la milicia daba el caso por resuelto con la muerte de un inocente, Chikatilo confirmó que el sistema era incapaz de rastrearlo. Confirmada la impunidad, Chikatilo convirtió las estaciones de tren y autobús en sus cotos de caza. Abordaba a mujeres jóvenes, niños en situación de calle o personas vulnerables, ganándose su confianza con pan, dulces o la promesa de conseguirles productos difíciles de conseguir gracias a su cargo. En la mano siempre llevaba su maletín de cuero. En su interior contenía un kit frío y calculado, un cuchillo de cocina afilado, vaselina industrial, un jabón y una toalla. Si en algún control rutinario le preguntaban por el cuchillo, respondía con calma que lo usaba para pelar manzanas durante sus trayectos al trabajo.
Llevaba a sus víctimas hacia las Lesopolosa, espesas franjas de árboles plantadas a los costados de las vías del tren para frenar las ventiscas de nieve. El estruendo metálico de los ferrocarriles al pasar amortiguaba cualquier grito. Además, debido a que cometía los crímenes en diferentes distritos y repúblicas de la Unión Soviética, las milicias locales no compartían datos entre sí. La falta de un registro criminal centralizado mantuvo sus actos aislados en el papel durante años. En 1983, ante la acumulación imparable de cuerpos, se creó la Operación Lesopolosa, encabezada por el detective Víctor Burakov. Fue uno de los despliegues policiales más grandes de la historia soviética. Miles de agentes de incógnito patrullaron las estaciones y se interceptó a más de 200.000 personas. Aunque el operativo sirvió para esclarecer cientos de delitos ajenos y capturar a decenas de prófugos, el blanco principal seguía desvaneciéndose. En septiembre de 1984, un agente encubierto detuvo a Chikatilo en la estación de Rostov tras observarlo acechar a varias mujeres. En su maletín hallaron la cuerda, la vaselina y el cuchillo. Tenían al hombre, pero la ciencia de la época cometió un fallo fatal. El análisis del semen encontrado en las escenas del crimen indicaba un grupo sanguíneo tipo AB. Al hacerle la prueba de sangre a Chikatilo, el resultado fue tipo A. Los peritos médicos soviéticos ignoraron que Chikatilo presentaba una anomalía biológica conocida como no secretor o secreción paradójica, donde los antígenos de la sangre no se expresan con claridad en otros fluidos corporales. Convencidos de que la muestra descartaba al sospechoso y temiendo encarcelar sin pruebas a un miembro con credencial del Partido Comunista, lo dejaron en libertad tras cobrarle una multa administrativa por faltar al trabajo. Esa falla científica le costó la vida a 21 personas más. En 1989, el equipo de investigación tomó una medida sin precedentes en la Unión Soviética: contactar a un psiquiatra. El doctor Alexander Bukanovsky analizó las evidencias y elaboró un documento de 65 páginas titulado Perfil psicológico del asesino de Rostov. Bukanovsky trazó con precisión quirúrgica el relato de un hombre maduro, frustrado sexualmente, con traumas de infancia y una vida ordinaria. En noviembre de 1990, bajo la dirección del comisario Isaac Ostoev, Chikatilo fue visto saliendo con manchas de sangre de un bosque en Lesokov y arrestado definitivamente. Chikatilo resistió 9 días en silencio sin admitir nada. A punto de vencer el plazo legal de detención, Kostoev permitió que el doctor Bukanovsky entrara a la celda. El psiquiatra no lo interrogó como a un criminal. Se sentó frente a él y comenzó a leerle su propio perfil en voz alta, explicándole de manera clínica que comprendía la tortura interior de su impotencia y sus impulsos. Al sentirse analizado y entendido por un especialista, rompió en llanto y comenzó a detallar 56 asesinatos con una precisión espeluznante. En abril de 1992 comenzó el juicio en Rostov. Ante el riesgo de que los familiares de las víctimas irrumpieran para lincharlo, las autoridades instalaron una celda de barrotes de hierro en medio de la sala. Desde el interior de la jaula, Chikatilo intentó fingir locura para no ser ejecutado. Gritaba incoherencias, cantaba marchas soviéticas, se exponía ante la prensa y argumentaba que sus actos eran consecuencia de la radiación del desastre de Chernobyl. Los exámenes psiquiátricos determinaron que era perfectamente consciente de la naturaleza de sus crímenes. El 15 de octubre de 1992 fue dictada la sentencia de muerte por 52 homicidios comprobados. La noche del 14 de febrero de 1994, en la prisión de Novocherkassk, fue trasladado a una habitación aislada. Al informarle que el presidente Boris Yeltsin había denegado su petición de clemencia, Chikatilo pronunció sus últimas palabras, y cito: "No me disparen en la cabeza, los japoneses quieren comprar mi cerebro para estudiarlo". Instantes después, la pena se ejecutó mediante un tiro a la cabeza. El caso de Chikatilo es la prueba de lo que pasa cuando se prioriza la apariencia estatal por encima de la justicia. Si quieres acompañarme a desenterrar más historias de crimen real, conspiraciones y misterios sin resolver, sígueme en mis redes para no perderte de ningún episodio. Déjame en los comentarios qué caso deberíamos abrir después y nos vemos en el próximo expediente.